Ahí tenéis primeras imágenes de Carlos III, el rey de Inglaterra, junto al heredero, el príncipe William. No los habíamos visto juntos desde diciembre del año pasado, coincidiendo con esa última aparición de Kate Middleton. Ha sido Harry ir a Londres y parece que se han puesto las pilas, porque atención, también tenemos noticias de Rose Hambury, la supuesta amante de William, con Camila, sí, y hay fotos. Ojo con esto porque el asunto viene fuerte. Ha salido también la encuesta de popularidad de los miembros de la familia real británica y bueno, pues se puede percibir cierta manipulación. Como digo, parece que se han puesto aquí las pilas todo el mundo. Kate Middleton sigue en paradero desconocido y bueno, pues parece que se están empezando a manejar nuevas narrativas, nuevos relatos a lo que en un principio teníamos, nos habían ofrecido durante estos meses. Bueno, el encuentro entre Carlos III y William se debe a que lo ha nombrado coronel en jefe de las fuerzas del ejército del aire de Inglaterra, y en este sentido ya dijimos que ese título parece que iba a parar realmente a Harry, que es el que tiene experiencia en esto, el que fue a Afganistán, y de nuevo pues nos encontramos con un feo hacia el hijo pequeño para elevar de alguna manera la imagen del heredero. Es algo que llama bastante la atención, como en una visita de Harry por los Invictus Games, que tiene que ver además con que son juegos para gente gente que ha servido, digamos, a la nación inglesa dentro de su ejército. Bueno, pues ahora aparecen ellos ahí haciéndose fotos con los militares. En fin, a mí es algo que me llama poderosamente la atención. Pero en todo esto tenemos de nuevo a Rose Hambury por aquí. Ella ha acudido a la final del torneo de badminton y ha sido vista en compañía de Camila. Hay una foto incluso de ese encuentro, pero bueno, solo se la ve a Rose Hambury de espaldas. Desde luego, conexión intrigante, ¿no? Camila fue amante y eso lo tenemos todos claro, y parece un poco como que le está dando la mano. Bienvenida, yo también he pasado por lo mismo que tú. No sé, da una sensación rara. Esta presencia de Rose Hambury junto a Camila ha llevado a especulaciones sobre su papel como segunda amante en la historia de la familia real. Parece que la historia se repite, los errores se repiten y de tal palo tal astilla. En ese sentido, ha habido medios que han especulado sobre la relación de Rose Hambury, que acudió sola a este partido de badminton. ¿Qué pasa? ¿Dónde estaba su esposo? ¿Se está anticipando una posible salida del matrimonio? ¿Será el esposo un nuevo señor Parker Bowles? Pues tenemos aquí ya culebrón intrigante, no, lo siguiente. En cualquier caso, da la sensación de que ahora mismo la que se está perdiendo todo por su ausencia es Kate Middleton. No la vemos en eventos y a la que vemos es a la presencia de Rose Hambury junto a la reina consorte. ¿Se está planeando una posible reorganización? Bueno, las redes sociales están ardiendo con este asunto y sobre todo con el encuentro de Camila con Rose. Este posible impacto de las acciones que tengan, a quien van a repercutir sobre todo es a la princesa de Gales, a Kate Middleton, de la que pues prácticamente desaparece hoy en todas las noticias en favor, por un lado, de William y de Carlos III y por otro lado de Camila junto a ella, junto a Rose Hambury. Si buscáis alguna de las noticias es que ni aparece el nombre de Kate Middleton por ningún lado. O sea, da la sensación ya prácticamente que esto es una bienvenida encubierta a la familia y desde luego otra estrategia de la villana del cuento, de Camila Parker Bowles. La reaparición de Rose Hambury en eventos públicos después de todo el escándalo que llegó a
llegó a todo el mundo, fue un escándalo internacional, una controversia que llegó a todas partes del mundo, y que incluso ella amenazó con demandar por sugerir que ella podía estar con William, y las bromitas que se hicieron por parte de un cómico estadounidense. Pues a mí me da la sensación de que esta señora quiere que estoy aquí, mantenerse un poco en el centro de atención y desafiar un poco las narrativas que siguen hablando de matrimonio idílico entre William y Kate Middleton. Evidentemente aquí motivaciones hay por todos lados. Las primeras detrás de las acciones de Camila, porque esto ya lo vimos en los años 90, como esta señora acudía a eventos en los que no iba Lady Di. Es verdad que su matrimonio con Carlos III ya iba mal, pero esta señora acudía a los eventos donde iba el rey y ya era Vox Populi que mantenían una relación. Yo no sé cómo lo veis este asunto, pero desde luego a mí me llama bastante la atención. De nuevo están aparcando a Kate Middleton, de nuevo están respondiendo veladamente y de manera sutil a Harry y Meghan, que para ellos la semana pasada fue una semana grande, no solo por esa ovación que recibió el príncipe Harry, por cierto, acompañado de su familia materna, de los Spencer. Hay críticas en este sentido también de que este encuentro entre William y Carlos III con el ejército es una torta también a los seguidores de su madre, de Lady Di, y por tanto a su familia. A mí me llama bastante la atención, Y luego también, pues eso, que veamos una foto, como si aquí no hubiera pasado nada, de Rose Hambury con Camila, que, bueno, pues me parece un poco de lo peor. Evidentemente la chica no tiene por qué estar en su casa metida. Es verdad que no ha coincidido en ningún evento con William, pero oye, verla ahí dándole la manita a Camila, pues bueno, llama la atención. Cosas de nobles, cosas de sangre azul. Bueno, de sangre azul no, que esa expresión no les gusta en Reino Unido y la asocian con España. Fijaos el ranking que ha salido de popularidad de mayo de 2024 entre los miembros de la Casa Real Británica. A ver qué os parece, lo analizamos. Vale, creo que se ve bien, ¿no? Pues vemos que Kate Middleton, Catherine, la princesa de Gales, cuenta con un 74% de aprobación, un 13% de no sabe, no contesta y un 13% negativo. Seguido, pero prácticamente igual y con subidón por parte de William, cosa que me extraña bastante, con un 73%, pero ojo porque el negativo se lo lleva con un 18%. Luego la princesa Anne, que de esta también tendríamos que hablar algún día y meterla en todo este asunto porque también se dicen cosas. El rey Carlos con un 64%, Sophie Rhys-Jones, la duquesa de Edimburgo, a la que muchos, bueno, pues apodan un poco como si fuese la nueva Lady Di en ese sentido, en elegancia y en otras cosas, pero como siempre un poco atada hacia los Windsor. El siguiente es su marido, el príncipe Eduardo, el príncipe Edward, con un 53%, como veis, llama un poquito la atención, ¿no? Camila, por supuesto, aprueba. Aprueba con un 50%, aunque tiene un 38% en contra. Y los datos que me han llamado la atención, porque yo creo que les preguntan a los de la Royal Rota. Las princesas Eugenie y Beatriz de York, que últimamente habían saltado a los titulares como posibles reemplazos o sustitutas o añadidas en la agenda pública de la familia real, las dos con un 37% de aprobación. A mí me llama la atención porque estas chicas es verdad que tienen buena prensa en Reino Unido. Los tabloides normalmente pues no le hacen tanto caso, pero a mí hay un dato que me llama la atención y es que estas dos, Eugenie y Beatriz, siguen teniendo relación con Harry y con Meghan, lo cual es algo que me llama la atención increíblemente que no aprueben aquí en la tabla, y bueno, pues yo eso lo veo un poco raro, Las dos únicas personas dentro de la familia que se han posicionado, no se han posicionado, pero sí han salido en vídeos con Harry,
su madre también, Sarah Ferguson, que por cierto no está en la lista, les ha dedicado buenas palabras tanto a Harry como a Meghan, diciendo que, bueno, pues que los niños son un amor, bueno, unos mensajes que realmente, pues oye, se agradecen, ¿no? Bueno, podéis ver Harry y Meghan con un 29 y un 22%. Y por último el príncipe Andrew. Al príncipe Andrew, que lo tienen un poco defenestrado por el escándalo de Jeffrey Epstein. A mí esta encuesta de popularidad me parece... Bueno, pues me parece eso, manipulada, evidentemente. Me parece que se han cogido unos datos para que cuadren, pero para mí hay cosas que no cuadran, Harry y Meghan, Eugene y Beatriz por detrás de Camila, pues yo lo dudo. Y luego se vio efectivamente que Harry y Meghan, se vio el otro día, que el príncipe Harry tiene apoyo en Reino Unido como para darles esas puntuaciones. Y las otras chicas las castigan así simplemente porque son las primas de Harry, y en ese sentido pues parece que no les gusta que haya un núcleo de la familia que siga teniendo relación con él. Pues anda y que os den, porque esto viene hecho por la Royal Rota, no creo ni siquiera que se haya metido el gobierno. Y bueno, pues nada, que sigan luchando los que están en la parte alta, Camila, un 50%. Porque claro, seguramente le querían poner más, pero yo imagino que como es ella la que mueve los hilos dentro de todo esto, en fin, no sé qué os parece. Creo que vamos a seguir hablando del tema de Rose Hambury, que estaba tan tranquilita y ahora ha vuelto a salir a la palestra. Y porque hay una historia por ahí con William que yo todavía no la he sacado, no la ha sacado ningún medio, es algo que se está rumoreando en redes sociales y que viene de cuentas que en otras ocasiones han acertado con noticias relacionadas con la Casa Real Británica, pero yo de momento prefiero mantener la prudencia. Ahora, en cuanto lo saque un medio, se va a liar la mundial. Y va a ser el siguiente episodio fuerte después del comunicado del cáncer. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.